Hey, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Me da como siempre un gran gusto saludarlos y es un placer recibirlos en su canal de Abolaulex, abogado de impuestos. En este video les voy a compartir un tema muy importante y que tiene que ver con los préstamos y cuándo estos se pueden llegar a convertir en un verdadero dolor de cabeza para los contribuyentes, cuando el SAT o la autoridad fiscal puede llegar a determinar que le debes impuestos por algo que en teoría pues es un dinero que no es tuyo, es un dinero que debes de pagar, pero el SAT tiene la facultad de determinar que es un ingreso omitido que debió haber pagado impuestos cuando no se cumplen ciertos requisitos, ciertas características que muchas veces muchos contribuyentes pasan por alto. Son requisitos que se han establecido no solo en la ley, sino que también se han venido regulando y señalando en tesis y jurisprudencias que a veces, pues bueno, queda rebasado el contribuyente y también mucho de esto se da cuando no hay un buen orden en la contabilidad, cuando no hay una buena administración financiera. Entonces, en este video te quiero mostrar cómo puedes defenderte, cómo puedes tú acreditar que se trata de un préstamo efectivamente y no se trata de un ingreso omitido, y esto por lo general sucede en auditorías fiscales, cuando la autoridad lleva a cabo alguna visita domiciliaria, alguna revisión de gabinete o incluso alguna revisión electrónica. Es en donde se hacen estas observaciones. Entonces aquí les voy a compartir una presentación en donde explicaremos a grandes rasgos en qué consisten estas facultades que se conoce como la determinación presuntiva. Les mostraré algunas tesis que nos hablan acerca de cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para que ustedes los tengan presentes y si no tienen en orden todavía estos elementos, bueno, pongan especial hincapié y vayan asegurándose para que pues, evitar cualquier contingencia futura. Entonces aquí ya lo tenemos en pantalla y vamos a referirnos entonces a qué es esto de la determinación presuntiva de ingresos por recibir préstamos, una facultad con la que cuenta la autoridad fiscal y cómo se pueden defender ustedes de una observación de esta naturaleza. Entonces, como ya lo mencionamos, en principio un préstamo de dinero pues no es un ingreso, no es una ganancia que ustedes estén obteniendo. De hecho, ese dinero lo tienen que regresar, lo tienen que pagar. Por lo tanto, pues no debe de pagar impuestos. Pero sí deben de cumplir ustedes con ciertos requisitos para que no se considere una omisión de ingresos. Entonces, ¿qué es esto de la determinación presuntiva? Bueno, esta es una facultad con la que cuentan las autoridades fiscales, el SAT o las secretarías de Hacienda de los estados principalmente, para determinar o por señalarlo de manera coloquial, adivinar la situación fiscal de un contribuyente en determinadas circunstancias características. Una de ellas puede darse cuando se obstaculicen las facultades de verificación fiscal con las que cuentan las autoridades fiscales, que por ejemplo, pues el contribuyente no le proporcione toda la contabilidad, que no le demuestre, le presente ciertos estados de cuenta, el origen de ciertos ingresos que se están obteniendo, o por X o Y el contribuyente se encuentre como no localizado, etcétera. Entonces, como es una facultad, como es una prioridad para el Estado el que se paguen los impuestos, entonces la ley le ha dado esa facultad de decir, bueno, si no cuentas con los elementos, puedes partir de indicios para determinar la situación fiscal de un contribuyente, para que adivines qué fue lo que pasó, ¿no? Son como piezas de rompecabezas con las que llega la autoridad fiscal, pero el problema de estas facultades de determinaciones presuntivas o de estas facultades de adivinación es que pues los ingresos se van muy alto, ¿no? Como dicen, se puede a veces servir con la cuchara grande. Entonces hay varias facultades de determinación presuntiva, pero la que nos interesa a nosotros para este tema de los préstamos que estamos analizando y que es la que aplica, que me ha tocado ver en muchas auditorías y me ha tocado defender en muchas defensas fiscales, es la determinación presuntiva de ingresos que se encuentra establecida en el artículo 59, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. Entonces, fíjense, se establece que el SAT va a poder presumir la situación fiscal, los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, puede presumir que son ingresos y valor de actos o actividades para efectos del IVA por los que se deben pagar contribuciones. Es decir, este artículo dice, bueno, si hay unos depósitos bancarios, unos depósitos en estados de cuenta, dice el SAT, porque también es otra de las facultades que tiene pedir información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
pues le puede pedir a todos los bancos que les manden toda la información bancaria de un contribuyente y ahí puede ver, puede decir, oye, aquí hay unos depósitos que tú no me estás declarando en contabilidad, no me estás diciendo qué son. Y esto puede darse por una mala, pues un mal manejo financiero, una mala administración contable. Por eso es importante una buena administración fiscal financiera que se lleve todo en orden, porque aunque tú no estés obstaculizando, si no tienes debidamente en orden tu contabilidad, puede haber depósitos que no declaraste y ahí te pueden llegar a cuestionar. Pero bueno, aquí es importante a veces también leer las letras chiquitas y leer de la A a la Z en las leyes fiscales, porque fíjense, dice de la contabilidad que esté obligado a llevar. Hay casos en donde ciertos regímenes, hay ciertos contribuyentes que también por ingresos no están obligados a llevar contabilidad. Esto es importante, se los menciono, porque a veces la autoridad dice, oye, pues aquí hay unos depósitos, ¿qué onda con tu contabilidad? ¿Tú estás llevando contabilidad? Y en la auditoría le dices, oye, pero es que yo no estoy obligado a llevar contabilidad. A veces la autoridad no le interesa y te determinan ingresos omitidos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Me detengo aquí un poco a mencionar cómo funcionan los préstamos. Como ustedes saben, los préstamos pues a veces son indispensables para, pues bueno, ciertas inversiones o salir del paso o algo que necesitas de momento para pues seguir con tu negocio. Necesitas adquirir una mercancía, necesitas adquirir una maquinaria, necesitas hacer una inversión, etcétera. Entonces, por lo general, la práctica comercial, pues acudimos a los préstamos, ¿no? A alguien le decimos, oye, préstame un dinero y bueno, te depositan por lo general. También es importante esto de los depósitos, porque si se hacen préstamos en efectivo puede haber otras complicaciones, pero estamos centrándonos cuando hay un depósito en la cuenta bancaria del contribuyente. Entonces, muchas veces dices tú, oye, pero si es un préstamo, pues ¿para qué lo voy a registrar en contabilidad? Entonces, esto es importante que lo vean con los contadores y que si estás obligado a llevar contabilidad, porque ahí sí lo debes de declarar, sí lo debes de registrar en contabilidad, porque si no puede llegar a considerarse una causal de determinación presuntiva y te va a decir, oye, pues aquí está esto, no me lo declaraste debidamente, yo presumo que aunque tú me estés diciendo que es un préstamo, pues es un ingreso omitido y te voy a determinar contribuciones omitidas. Entonces, bueno, obviamente, ¿cuál es la forma de acreditar, de defendernos ante una observación de esta naturaleza? Bueno, pues lo primero que se debe de exhibir es un contrato de préstamo o lo que se conoce también como un contrato de mutuo. Es importante que cualquier préstamo que ustedes hagan siempre tengan un contrato a la mano, no se les vaya a pasar, por favor, hacer un contrato de préstamo por más que digas tú, oye, son 500 pesos, son 1000 pesos, bueno, no importa. No importa, siempre tengan un contrato, eso es importante porque hay algo que en materia de préstamos se conoce como la materialidad de los préstamos, es decir, debes de acreditar que existe materialmente esto y aquí lo vamos a ver reflejado en esta jurisprudencia que les estoy compartiendo aquí en pantalla, que es de tribunales colegiados de circuito. Y esta jurisprudencia básicamente nos dice que, bueno, no solamente con el contrato se acredita un préstamo, sino que también debe de acompañar otros medios probatorios como lo son los recibos o los estados de cuenta del mutuante, es decir, de la persona que recibe el préstamo. Entonces, esta jurisprudencia nos dice a grandes rasgos esto, para acreditar la materialidad, la existencia de este préstamo y que tú se lo puedas acreditar al SAT en una auditoría, exhíbele el contrato y también le deberás exhibir los estados de cuenta. En los estados de cuenta donde tú vas a demostrar, oye, aquí está el dinero que me cayó, aquí está el contrato, está la cantidad que pactamos, ¿no? Ya sea que hayas pactado sin intereses o con intereses. Entonces ahí se lo estás mostrando y en los estados de cuenta debe de haberse reflejado, debe haber una coincidencia también, esto es importante, entre lo que recibiste y también los pagos, ¿no? En los contratos de mutuo es importante que ustedes también establezcan, precisen la periodicidad, cada cuánto se van a estar haciendo los pagos y en qué condiciones. Y cuando tú exhibas los estados de cuenta, pues debe de haber una coincidencia. Esto es muy importante, puede parecer muy requisitoso, puede parecer muy pesado, pero bueno, es la mejor forma de estar en orden. Debemos de tener una pues sobredocumentación de las operaciones fiscales porque pues a veces sale más caro. Puede resultar también, dicen ustedes, oye, pues es que son muchos requisitos, ¿no?
pero bueno, te sale más caro a la larga. Entonces, por eso es importante. Entonces, esta jurisprudencia establece eso, no solamente con el contrato, que ya les dije es importante que lo tengan, sino también con los estados de cuenta. Y esto también se viene a reiterar por esta es una tesis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde pues aquí se encuentra resumido el contenido, ¿no? Determinación presuntiva de ingresos para acreditar que los depósitos observados en la cuenta bancaria del contribuyente corresponden efectivamente a préstamos mediante un contrato de mutuo simple o con interés. Este contrato debe de estar adminiculado. ¿Qué quiere decir adminiculado? Acompañado con otras probanzas que acrediten su materialidad, entre otros con los recibos o estados de cuenta bancarios del contribuyente. Entonces, eso es lo principal. Aquí me voy a referir un poco, me detengo en este tema de la fecha cierta, que ya habíamos hecho otro video nosotros en donde hablamos de este requisito de la fecha cierta, que también a la autoridad fiscal, al SAT dentro de auditorías fiscales les encanta observar. Cuando tú les presentas un contrato, te dice el SAT, oye, pues sí, pues me estás presentando este contrato, pero no tiene fecha cierta. ¿Qué es esto de la fecha cierta? Bueno, que el contrato esté certificado por alguien investido de fe pública, un fedatario público, como puede ser un notario público, un corredor, o que lo hayas presentado ante otra autoridad pública que le da una fecha y te dice, bueno, esta fecha no es una fecha que tú hayas hecho en privado, sino que ya tiene pues naturaleza pública. Eso es a grandes rasgos la fecha cierta. ¿Por qué? Cuando tú le presentas un contrato al SAT, te dice, pues sí, mira, yo te observé, tú me estás diciendo que es un préstamo, pero pues este contrato lo pudiste haber hecho ex profeso, ¿no? Lo hiciste a la medida, pues para salir del paso, y el SAT estuvo diciendo en su momento, ¿sabes qué? Si este contrato no me lo presentas, que esté certificado ante notario, ante federatario público, o que hayas pues, hecho algo que le haya dado fecha cierta, pues no te lo voy a valer. Y estuvo rechazando muchos préstamos en ese sentido. Sin embargo, bueno, esta tesis viene a establecer que los contratos de mutuos y pagarés con los que se pretende acreditar que los ingresos determinados de manera presuntiva son préstamos, no requieren de esta formalidad de tener fecha cierta para considerarse que tienen valor probatorio. Esto es algo muy bueno porque ya no te ponen esa carga adicional al contribuyente, porque seamos honestos, seamos, bueno, aterrizados a la realidad, pues cuántos de nosotros por los contratos que hacemos siempre lo llevamos ante notario, ante fecha, para que tenga una fecha certificada, una fecha pues cierta. Es muy poco común en la práctica y además pues es costoso. Ya hemos platicado de ese tema de la fecha cierta. Y bueno, ¿y esto por qué nació? Porque hay una jurisprudencia en donde se establecía, en donde se hablaba de la fecha cierta, del valor probatorio que un documento privado tenía cuando contenía fecha cierta, y de ahí se estuvo agarrando el SAT para decir es que hay esta jurisprudencia. Sin embargo, esta tesis que también les estoy mostrando aquí en pantalla viene a aclarar, viene a ayudar al contribuyente en el sentido de que a grandes rasgos esta tesis dice, sí, existe esa jurisprudencia en donde se habla de la fecha cierta, pero esa jurisprudencia se refiere a cuando hay un litigio de por medio en donde se está cuestionando la autenticidad jurídica, la autenticidad de un documento en donde ya hay una observación expresa de ese sentido de falsedad de documento. Y lo que dice aquí es cuando se trata de una facultad de comprobación de una auditoría fiscal, algo que se está llevando dentro del curso de una auditoría fiscal, no es necesario ese requisito porque hay otras formas en que el contribuyente puede acreditar esta materialidad que ya les referí. ¿Y qué es esta materialidad? Pues obviamente no solo es el registro contable si estás obligado, sino que también exhibas el contrato y acompañes los estados de cuenta en donde acredites que ya lo pagaste o lo estás pagando. Entonces te dice, no hay esa necesidad de presentar esa fecha cierta. Hay ocasiones en donde sí te lo van a observar y te va a decir el SAT, aunque me hayas presentado esto, pues no hay fecha cierta. Pero bueno, todo esto que les estoy mencionando aquí en este video es para preventivo, para que ustedes estén preparados. Y hay forma de defenderse. Y todo esto se defendería en una defensa fiscal, valga la redundancia. Pero la intención más que otra cosa es que ustedes estén preparados, que tengan todos los elementos necesarios para que pues no los agarren en curva en una auditoría y puedan meterlos en un problema. Entonces, para que sepan ustedes, más que otra cosa, para que estén prevenidos cuando vayan a recibir un préstamo, vayan a pedir dinero, pues hagan su contrato.
y guarden sus estados de cuenta bancarios. Y también, como les referí, el problema puede venir cuando son préstamos en efectivo, porque ahí sí puede haber un problema en donde pues no vas a tener forma de acreditar cómo regresaste ese dinero. Pero bueno, amigas, amigos, ese fue a grandes rasgos este tema que pues es extenso y puede suscitar o dar pie a muchas interrogantes, pero les quise poner nada más a estos ejemplos para que ustedes vean cómo deben de estar preparados y armados para el tema de los préstamos para no tener problemas. Por favor, si tuvieran alguna duda, algún comentario al respecto, los invitamos a que ahí en la sección de comentarios nos los dejen y también los invitamos a que nos visiten en nuestra página web en www.abolaulex.com, en donde podrán agendar una consulta si ustedes quieren conocer o incluso si tienen algún problema, alguna auditoría, alguna determinación de un crédito, bueno, les podemos asesorar ahí en el tema de la defensa fiscal. Pero bueno, como siempre, es un gran gusto saludarlos y pues nos seguimos viendo hasta la próxima ocasión.